La bulimia es un trastorno alimentario que se caracteriza por la presencia de atracones. Los atracones se caracterizan por comer una gran cantidad de comida en poco tiempo. Por ejemplo, en menos de 2 horas la persona come toda esta cantidad de comida y tiene una pérdida de control. Eso significa que aunque sienta que ya comió mucho, no puede parar. Se realizan conductas compensatorias inadecuadas, como por ejemplo inducirse el vómito, tomar laxantes, ayunos, y este tipo de conductas compensatorias se realizan con una frecuencia más o menos de 1 vez por semana durante mínimo 3 meses. Y la autoevaluación, lo que la persona piensa sobre sí misma, está muy influenciado por su composición, por su peso. Anteriormente se clasificaba, había 2 subtipos, la bulimia de tipo no purgativa y purgativa, pero actualmente cambió la clasificación según el manual de diagnóstico que utilizamos en psiquiatría. Entonces ahora hablamos de gravedad. Estaríamos hablando de leve, por ejemplo, si una persona realiza de 1 a 3 conductas compensatorias por semana, moderado si es de 4 a 7, grave si es de 8 a 13 y extremo si realiza más de 14 conductas compensatorias por semana. Los factores de riesgo podríamos dividirlos en biológicos, psicológicos y psicosociales. Por ejemplo, dentro de los biológicos está el género, ¿no? Es mucho más frecuente o hay mayor proporción de mujeres con bulimia que hombres, más o menos en una proporción de 10 a 1. También hay un factor hereditario importante. Hay más riesgo de tener un trastorno de alimentación como el tipo de bulimia si se tiene familiares en primer grado como papás o hermanos. En cuanto a los factores psicológicos, podríamos hablar de una alta impulsividad, personas muy impulsivas, con una insatisfacción corporal previa, con baja autoestima, con búsqueda constante por la delgadez o por este ideal de belleza. También como factor de riesgo psicológico podría ser el que tenga previamente una depresión, trastornos de ansiedad o algún otro trastorno mental. Y dentro de los factores socioculturales hay un papel importante, las críticas o burlas por la familia, familias que también buscan constantemente la delgadez o están muy preocupadas por el peso de la persona. También en cuestión de bulimia se ha visto que el abuso sexual sí es uno de los factores de riesgo para presentar bulimia, ¿no? Hay otro factor de riesgo como por ejemplo el papel de los medios de comunicación o las redes sociales. También se ha visto que mientras la persona está más influenciada, ¿no?, por esta imagen de la delgadez y esta crítica acerca de la obesidad o este estigma acerca de la obesidad, pues también es un factor de riesgo para la bulimia. Bulimia, un trastorno grave, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya nos dieron una gran introducción aquí en Diálogos en Confianza. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Doy las gracias a nuestras intérpretes de lengua de señas. Están con nosotros el día de hoy Magdalena Alejo y Jimena Raya. Gracias por estar con nosotros. Citlali, ¿cómo estás? Pepe, pues un verdadero privilegio estar otro lunes más contigo aquí en este importante programa de televisión que es Diálogos en Confianza. Un programa que se acerca siempre a nuestras necesidades. Y miren ustedes, como ya lo dijo Pepe, el tema es bulimia, un tema médico importante que tiene que ver con la salud mental, pero sobre todo con la conexión que tenemos con nosotros mismos. Atrévanse a descubrir qué hay atrás de este importante problema de salud con nuestras y nuestros especialistas esta mañana, que como ya saben, en Diálogos en Confianza siempre son garantía. Yo tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas, así que haga suyo Diálogos en Confianza. Venga a conversar con nosotros, que su opinión es lo más valioso. Recuerde que tenemos el centro de contacto con la audiencia. Le vamos a poner el número de teléfono por si usted quiere estarnos llamando durante la transmisión de nuestro programa, pues aprovéchese de este programa hecho con tanto cariño para ustedes. Pues mi querido Pepe, al pie del cañón. Al pie del cañón, quiero agradecer que está también Lía Vadillo con nosotros en la intérprete de lengua de señas. Muchísimas gracias, Lía. Y acuérdense que tenemos la aplicación del 11 más. Nada más bájenla en su teléfono, pueden ver el programa en el tiempo que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Y no solo eso, sino están todos los programas del 11, ahí los tienen en la mano. Les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Doctor Alfredo Zúñiga Massieu, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por la invitación, Pepe. El doctor es psiquiatra y psicoterapeuta en trastornos de alimentación. Maestra Andrea Noriega, bienvenida. Gracias. Psicóloga cognitivo-conductual, especialista en trastornos de conducta alimentaria. Y Tania Rosas Pérez, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Estamos hablando de trastornos alimentarios y ahorita, si estuvieron viendo el previo, hablamos que el problema no es la alimentación, sino que va más allá. ¿Nos podrían explicar para la gente que se acaba de unir con nosotros
estamos pensando, hijo, es que no come bien o vomita o tal cosa. ¿Qué hay abajo de esta punta del iceberg que mencionaron? Justo está la parte que decían de autoestima, de insatisfacción corporal, de el poner el autoconcepto solo en un espacio y olvidar todos los demás, una comorbilidad de salud mental en relación a depresión, ansiedad, también trastorno de déficit de atención, ¿no? Situaciones familiares, ya sea pues un control hacia la parte muy rígida en una familia o hacia la parte como pues muy light, ¿no? Sin límites. Hay muchísimas cosas abajo y pues obviamente también pues el bombardeo que tenemos en redes sociales últimamente también es muy importante. Mira, yo creo que hay algo que es crucial y es el problema de la autoestima. La gente tiende a pensar que la autoestima tiene que ver con qué tanto me quiero, ¿no? Y la autoestima no tiene nada que ver con cuánto me quiero. La autoestima más bien tiene que ver con qué tanto confío en mí, qué tan capaz, qué tan apto me siento para ir enfrentando las demandas de la vida en general. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no creo en mí, no confío en mí? Pues entonces empiezo a desarrollar miedo de funcionar y sobre todo hay varias teorías, hay una bien interesante que es miedo a hacerme cargo de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? La bulimia es llevar al cuerpo cosas que no tienen que ver con el cuerpo, cosas que tienen que ver conmigo. Crecer, por ejemplo. Crecer implica me tengo que hacer responsable, significa tengo que manejar yo mi vida. Pero como no me siento capaz, necesito una justificación bien grande, ¿no? Y aquí es donde los trastornos de la alimentación caen como anillo al dedo, porque entonces mientras yo esté enfermo, no puedo hacerme responsable. Claro. La gente empieza a preocuparse por mí, me empiezan a resolver, y entonces hay que ver que siempre hay detrás del problema de la comida algo que no tiene nada que ver con la comida. Sin embargo, la gente que tiene bulimia es funcional. ¿Y mucha gente está haciendo sus labores al día a día o necesariamente están en una situación de depender de sus familiares? Hay de todo, porque hay casos de bulimia pura, déjame llamarlo así, pero hay casos en donde el trastorno de la alimentación, y a mí no me gusta ser tan estricto con si tiene uno o tiene el otro, lo que hay que entender es lo que hay detrás, porque insisto, a final del día esta es la manifestación última de una serie de cosas que no están funcionando bien y eso es lo que hay que trabajar, porque si trabajamos con la comida, vamos a estar poniendo la atención en donde no está el problema, ¿no? La bulimia o la anorexia en su caso, o el trastorno por atracón, no son más que una manifestación de otra serie de cosas. A veces están sobrelapados. Yo creo que esto es importante que lo mencionas porque dicen cuál es la diferencia entre bulimia, trastorno por atracón o anorexia, de la cual hablamos el otro día. Y puede que estén asociados unos con los otros. Anorexia quiere decir literalmente dejar de comer. No quiere decir pérdida del apetito. Muchos de estos pacientes saben que tienen hambre, quieren comer, pero dicen, pude no comer, yes. Bulimia quiere decir literalmente hambre de buey. Son personas que tienden a comer mucho más de lo que deberían comer. Entra la culpa y entonces aparecen lo que se llaman conductas compensatorias. ¿Qué es una conducta compensatoria? Cualquier conducta que sirve para contrarrestar el efecto de la comida, poca o mucha que yo me haya comido. Vomitar, laxantes. Sí, la cuestión es que el vómito no es propio de la bulimia. El 70% de las personas con anorexia también vomitan lo poco que se comen. Entonces, la diferencia no son las conductas compensatorias. La diferencia es la cantidad de comida. Eso es anorexia importante. Anorexia es comer poquito, bulimia es comer mucho. Y muchas veces, como comentó el doctor, pueden estar sobrelapadas unas con las otras. Totalmente. Ok. Otro punto bien importante, la demografía de estas enfermedades. Hablamos de chicas jóvenes. Sí. Antes que nada, Pepe, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta y muchas gracias a todo el auditorio que nos está viendo. Me gustaría agregar algo súper importante acerca de qué hay debajo de este iceberg. Creo que hay una psicopatología o un origen... ¿Qué quiere decir psicopatología para que la gente lo entienda? Sí, claro. Un origen del por qué... El origen de estos tres... trastornos que comenta el psiquiatra tienen por debajo de todo una sobrevaloración del peso y de la figura. ¿Okay? Entonces, tanto en el trastorno por atracones, anorexia o bulimia, las personas van a tener algo en común, que es una sobrevaloración o una importancia del peso y de su figura.
y que sobre todo esta importancia es aprendida. Uno no nace ya con este chip de a tal edad voy a sentirme de esta manera, sino que son aprendizajes por dos factores importantes. Yo los catalogaría en dos, claro que hay más, que es un aprendizaje familiar. Es decir, lo que aprendes cuando vas creciendo acerca del peso, por ejemplo, comentarios bien intencionados o malintencionados acerca de esa ropa no es para ti porque esa ropa no es para gorditos, ¿no? Esta ropa es para flaquitos o gordita, bonita, ¿no? Y el otro factor importante es el factor cultural. Por ejemplo, las comparaciones que hago con las personas o con mis compañeros del salón o redes sociales, cómo me veo o el ideal que yo quisiera tener, que es algo de lo que hablamos. Entonces, bueno, y respondiendo a tu pregunta, sí, creo que la bulimia comienza en la adolescencia y en la adultez temprana. Entonces, esto va a comenzar en los chicos, en las señoritas. Sí hay personas que pueden desencadenarlo de más grandes, sobre todo porque hay una migración del trastorno de la anorexia a la bulimia, pero en general lo encontramos en adolescentes, hombres y mujeres. Vimos en la cápsula que hay diferentes grados de severidad. ¿Normalmente van avanzando o se quedan en una etapa? Por épocas puede cambiar. Puede que en una época nada más haya atracones, puede que en una época haya conductas compensatorias 10 veces al día, puede que en una época haya conductas compensatorias 3 veces al día. Yo creo que eso habla otra vez de lo que hay detrás y de qué tan emocionalmente mal estoy yo, ¿no? ¿Tenemos números de cómo se comporta este trastorno en nuestro país? Mira, se piensa que en mujeres jóvenes, dígase secundaria, prepa y universidad, hay una estadística por ahí que dice que más del 95% de las mujeres le cambiarían algo a su cuerpo, que no están conformes de alguna manera con su cuerpo. Esto baja como al 60% de los hombres. El factor de riesgo más importante para un trastorno de la alimentación son las dietas estrictas. Cualquier persona que empieza a tener planes de alimentación estrictos aumenta 15 veces la probabilidad de desarrollar un trastorno de la alimentación. Okay. Importantísimo. ¿Y se da más la bulimia en comunidades indígenas o urbanas? Se da más en comunidades urbanas, pero no porque sean urbanas, sino porque la presión social es mucho más fuerte. Pero todo el mundo está en riesgo. No es una enfermedad que discrimine clase social, nivel cultural, sexo, nada. Puede aparecer, aunque muchas, como decían, el 95% son antes de los 25 años. Difícilmente, solo un 5% aparecen después de los 25 años en términos de trastorno de la alimentación. Pero pueden empezar desde los 10 años. Este inicio que es alrededor de los 15, 16 años, cada vez está bajando más y cada vez están empezando a tener conductas alimentarias más jóvenes. Más jóvenes, ¿no? Vamos a ver, que tenemos aquí un testimonio. Es importante que escuchemos de gente que ha pasado por esto. Aquí lo tiene. Yo acababa de regresar de 4 años que había vivido con mi papá. Ellos se habían separado y llevaban peleando la custodia de mis hermanos y de mí. Y entonces yo me fui a vivir a los 8 años con mi papá y regresé cuando tenía 12, y a partir del momento en que regresé, pues mi mamá me decía que yo era gorda. La familia de mi papá son obesos, entonces mi mamá, yo creo, tomó alguna represalia o fobia hacia los gordos y se hizo gordofóbica o no sé. Entonces para ella era gorda. Entonces yo tenía 12 años y me puso a dieta, y mi mamá ejercía mucha violencia emocional y física en contra de nosotros, y allí comenzó mi trastorno, porque al haberme ido con mi papá y regresar con ellos, con mi mamá y mis hermanos, sentía mucho rechazo por parte de ellos. Y entonces, cuando mi mamá me empezó a decir que yo estaba gorda, yo me quería sentir aceptada de una u otra manera por ella, y entonces dejé de comer. O comía mucho, y cuando comía mucho vomitaba, o de plano pasaban muchos días en que no comía. Y cuando fui creciendo, empecé a saber de cuestiones como los laxantes y estas cosas, y entonces comencé a tomarlos. Yo tenía mucha ansiedad siempre por lo mismo, no sé, del miedo que tenía con mi mamá y cosas por el estilo, y entonces empecé a tomar muchos analgésicos, y esos me calmaban, me relajaban. No me daba hambre tampoco, entonces pues así me la pasaba 4 días sin comer,
solo tomaba agua, 3 litros al día, y entonces mi riñón no aguantó y se inflamó y se reventó la membrana y tuve problemas de riñón, del estómago, todo el tiempo estaba enferma, todo el tiempo estaba inflamada, todo el tiempo no estreñida, pero obvio como no comía no hacía del baño, pero yo sentía ganas de hacer del baño y llegó un momento en el que ya no quería tampoco hacer del baño. Y cuando cumplí 19 años empecé a subir mucho de peso y cuando fui a la ginecóloga y me hicieron exámenes hormonales salió que tengo hipotiroidismo, que ahí comienzo a ir a terapias porque me sentía más gorda que nunca en mi vida, ¿no? Yo pesaba 56 kilos, pero me sentía muy gorda. Estuve en tratamiento psiquiátrico y psicológico 2 años después del nacimiento de mi hija porque me dio depresión postparto, pero antes de eso ya también tomaba antidepresivos. Mi hija ya tiene 14 años y es la fecha en la que yo como por comer. No disfruto la comida, me siento como una inútil, como una niña pequeña porque todo el tiempo está, mamá, ¿ya comiste? Me veo hasta la fecha gorda, no me puedo ir a comprar ropa, no me puedo ver en un espejo, no tengo espejos en mi casa. Muchísimas gracias por este testimonio, abrirse, estar vulnerable a todo el público. Nos ayudas mucho y esperemos que este testimonio nos ayude para concientizar a las personas. Doctores, ¿qué opinión tienen sobre este caso? ¿Qué le podríamos decir? La parte muy importante de esto es que inicia como con esta parte emocional, ¿no? Y este mal manejo emocional lo empieza a poner en el cuerpo y entonces en el cuerpo es como si mi cuerpo funcionara, entonces mi mamá me dejaría de rechazar, mi papá, o sea, en esta parte justo que hablaba de la aceptación. Entonces esta parte de poner toda mi valía en cómo me veo físicamente, más aunado a el hipotiroidismo, es como importantísimo poder resolver toda la situación emocional y tener un buen manejo emocional de lo que le está pasando. La parte importante de la bulimia justo es entender que hay una dieta restrictiva que entonces genera más hambre, lo que hace que genere un atracón. El atracón genera estas conductas compensatorias, entonces se vuelve a repetir el ciclo y es un ciclo vicioso en el que los pacientes que tienen bulimia justo están ahí, ¿no? Que es como lo que estaba diciendo el doctor Alfredo, que es como comer una gran cantidad de comida en un periodo que no podrías comer normalmente y hacer estas conductas compensatorias por la culpa y entonces seguir en este ciclo sin poderlo romper. Pero es bien importante saber que toda dieta genera, que todo trastorno de la conducta alimentaria empezó por una dieta. Entonces, súper importante poder revisar todo lo que está abajo en esto emocional y tratarse el hipotiroidismo, porque también esto está haciendo pues esta subida de peso que genera una insatisfacción corporal. Ojo, acuérdense, pueden revisar el programa que hicimos de hipotiroidismo. Menos del 1% de los sobrepesos tienen que ver con hipotiroidismo y si estás bien tratado no es una excusa, porque también muchas veces se utiliza mucho como excusa culpar a la glándula tiroides y aquí ya lo vimos que no es el caso. ¿Algún comentario sobre el testimonio? Aunado a lo que dice Monse, muchas personas que tienen un trastorno alimentario tienen como que esta necesidad de brillar en otras áreas, ¿no? Entonces, si no soy buena con mis padres, si no soy buena en la escuela, puedo ser buena manteniendo un control sobre mi cuerpo, ¿ok? O puedo ser buena manteniendo esta restricción, sí lo logro. Entonces, creo que el papel como familia es muy importante para poder decirle, no, es que eres buena en una cantidad de logros, ¿ok? Entonces, pues esta importancia de el cómo muchas veces un trastorno alimenticio se desarrolla por el hecho de poder ser buena manteniéndolo y compensar de esta manera el fracaso, entre comillas, en otras áreas. A mí me llama mucho la atención el comentario por supuesto en el testimonio, cuando nos dice que la hija le pregunta, mamá ya comiste, y este factor hereditario del que hemos tocado meramente aquí, pues ¿se hereda qué? ¿Hay un gen de la anorexia, de la bulimia, o se hereda el comportamiento, se imita el comportamiento? ¿Qué es lo que está pasando ahí? La atención de este testimonio es, soy una inútil, necesito la aceptación de mi mamá, etcétera, etcétera. Mira, todos los seres humanos, todos necesitamos, porque estamos diseñados para eso, amor, cariño, cercanía, apapacho, aceptación, llámalo como quieras.
Y para poder obtener eso, necesito llamar la atención de los demás para que me lo puedan dar. Y yo solo puedo llamar la atención de las personas de dos maneras, por cómo soy o por cómo me veo. ¿Qué pasa si no creo mucho en el cómo soy? Pues le voy a empezar a echar ganas al cómo me veo. ¿Sí? Esta parte de falta de confianza en uno mismo, que es lo que para mí es el problema de autoestima, la quiero compensar de alguna otra manera. Yo, como no creo ser suficiente, necesito evidencia que venga de afuera de que sí soy suficiente. Entonces voy a empezar a generar esta evidencia con base en las demandas de mi mamá. Mi mamá quiere que esté delgada, entonces si bajo de peso me va a querer. El problema es que no importa cuánto baje de peso, mi mamá no va a cambiar lo que siente por mí. Claro. Esa es la parte que no veo. Entonces, a mí me preguntan mucho, es que ¿qué hago para que mi hija esté bien? Y mi respuesta es nada. Nada. No se trata de cambiarle el mundo a la persona para que esté bien la persona. Se trata de darle herramientas a la persona para que pueda estar bien en el mundo que sea que le toque vivir. Porque si lo que estamos pensando es que necesitamos cambiarle a la mamá para que ella pueda estar bien, pues eso no va a pasar. O si necesitamos cambiar su cuerpo para que pueda estar bien, se van a dar cuenta que eso tampoco sucede. Porque bajan de peso y como no han resuelto el problema de autoestima, entonces va a salir otra cosa. Entonces, no hay que enfocarse en la parte de la alimentación, ¿sí? Quizá en trastornos como la anorexia, en donde puede estar en riesgo la salud de la vida, sea otra cosa. Y entonces primero se trata la parte de la salud para sacarla de peligro, pero el enfoque no debe de ir a la comida, ni debe de ir así cuántas veces vomito, ni debe de ir a qué tipo de dieta estoy llevando. Eso es importante, pero no es lo importante. No es la raíz del problema. Exacto. Vamos a ver esta cápsula sobre datos generales, el panorama general. La bulimia nervosa es un problema que abarca varias dimensiones. No es una sola, es el contexto social, es el contexto familiar, la dimensión médica. Las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Salud que se hizo aquí en México hablan de un porcentaje de 1.3 a un 5% a lo largo de la vida. No quiere decir que va a permanecer la enfermedad, pero sí que la pueden padecer a lo largo de la vida. Hay muchas complicaciones médicas asociadas a este tipo de trastorno de conducta alimentaria y eso pues pone en riesgo la vida. De hecho, estos son las causas principales que por sí solas pueden llevar a la muerte en el área de la psiquiatría, los trastornos de conducta alimentaria. Las personas que pueden presentar bulimia nervosa son prioritariamente mujeres. Es un padecimiento que afecta prioritariamente al sexo femenino, a las mujeres. Alrededor de los 18 años es la edad promedio donde se presentan estos trastornos. Sin embargo, pueden presentarse a edades un poquito más tempranas y edades un poco más tardías, pero un promedio son los 18 años. Es común que padezcan este trastorno en la adolescencia porque es un periodo de mucho cambio, pero normalmente ya tienen antecedentes de haber sido hostigados en la infancia, pues por su figura, por su peso, o son personas que pudieron haber estado en actividades de alto riesgo donde hay mucha presión por el peso y la figura. Bueno, la bulimia nervosa, mientras más pronto se diagnostique, tiene un mejor pronóstico. Entonces es importante identificar alteraciones al inicio y llevar a las personas a atención porque el pronóstico puede ser mucho más benévolo que si se dejan pasar años. Mientras más años pasen con la enfermedad, más difícil es que esta remita. Tengo dos preguntas, doctores. ¿Qué pasa con los hombres, por un lado? Y otro es cómo llevar al paciente si el paciente no lo quiere reconocer, pero ahorita nos metemos en eso. ¿Qué pasa con los hombres? Mira, los hombres, aunque en un porcentaje menor, también tienen trastornos de la alimentación, pero no se manifiestan necesariamente de la misma forma. En el hombre tiende más a haber una variante que se llama la vigorexia, por ejemplo. Así como la mujer nunca va a estar lo suficientemente delgada, el hombre nunca va a estar lo suficientemente marcado o tronado o como le llamamos. Entonces tienden más a tener conductas que además son aplaudidas en el hombre, ¿no? Te va al gimnasio 3 horas al día, come muy sano, bravo, ¿no? Claro. Pero una mujer que hace algo así, entonces no se ve de la misma manera. Claro, este sexismo inclusive en aquí, sí, qué fuerte. Ok, ahora, dijimos, lleven al paciente lo antes posible.
Yo pienso en un caso específico que conocí, se rehusaba el paciente a admitir que tenía un problema. ¿Cómo haces para llevarlo con un especialista como ustedes? Hace ratito el doctor Alfredo hablaba de que de que todos los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, ¿no? Entonces se tienen que tratar desde lo multidisciplinario. Entonces, cuando hay un paciente que tiene todos estos padecimientos, que justo es la parte emocional, pero la parte física, pero la parte mental, entonces o llegas con un psiquiatra, o llegas con un nutriólogo, o llegas con un psicólogo. Y es como justo esta parte de decir, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué te está pasando en este momento en el que estás dejando de escuchar como todo lo que pasa a tu alrededor? Hay una disfuncionalidad en áreas de tu vida, ya sea que te aislaste socialmente y entonces estás teniendo problemas con la parte de la escuela, la parte social, que estás dejando de funcionar en ciertas áreas de tu vida. Entonces, es jalar a este paciente desde lo que realmente le está afectando, porque a lo mejor no es totalmente consciente de todo lo que le está sucediendo, pero hay algo, ya sea porque quiero entrar con el nutriólogo, porque no me gusta cómo me veo. Entonces, ese es el gancho para empezar a ver, ok, ¿qué hay como de pieza de dominó que estás en esta situación? ¿O es la parte emocional? Estoy teniendo... me siento súper abrumado en la parte académica, ¿no? Estoy teniendo problemas con mis amigos. Empiezas a jalar esta parte para poder, pues, desenredar y desenmarañar todo lo que está sucediendo, y entonces sí es bien importante ir con un especialista si estás viendo como estos foquitos rojos, y que no sea, por ejemplo, un nutriólogo que te haga bajar de peso o que te lleve justamente pues hacia tener más conductas compensatorias. Vamos a ver más adelante una cápsula sobre signos y síntomas para que estemos pendientes. ¿Algo más que comentar sobre esto? Sí, yo creo que sí, Pepe. Esta pregunta es bien importante porque muchos pacientes con bulimia no van por su cuenta. Entonces, son pacientes que negocian, ¿no? Bueno, pues si vas, te doy permiso. Entonces, a veces el poder trabajar con ellos es todo un reto. Creo que tenemos que tener una actitud, mucho tacto, como dice Monse, enganchar al paciente y hacerles ver, no sonar paternalista ni convencer, sino hacerles ver lo que ellos hacen, qué funcionalidad tiene y si les funciona. Por ejemplo, los pacientes con bulimia son muy obsesivos, tienen una personalidad demasiado obsesiva. A lo mejor ellos no quieren modificar su peso, está bien, pero si quieren modificar el que todo el tiempo estén pensando en comida, cuánto tiempo falta para comer, ahorita mi mamá cómo me va a regañar si no quiero comer, contar calorías. Entonces, también podemos entrar por ahí. Ok, veo que tú a lo mejor no quieres modificar tu peso. Oye, pero ¿no te sientes incómodo todo el día pensando en esto? O sea, la hora de comer llega a ser bastante incómodo. Entonces, entrar desde este punto, fíjate, lo que estás haciendo no te está ayudando. Si estás vomitando para bajar de peso, realmente cuando tú vomitas, cuando tú comes, se absorbe el 70% de las calorías y lo que vomitas pues es pura comida, ¿no? No te es funcional. Entonces, ¿no crees que estás gastando mucho de tu tiempo y de tu energía en algo que no te funciona, por ejemplo? Ok, tratar de buscarle la manera. Y yo añadiría una última cosa. No se puede ayudar a quien no desea recibir la ayuda, número 1. Y número 2, ¿quién le ha preguntado al paciente cómo te sientes? Nadie. Fíjense lo que acaba de decir el doctor, es importantísimo porque esto es otra cosa que se habla también en las adicciones. Alguien que no se quiere ayudar, es muy difícil poderlo ayudar. Por más que tú como familiar lo quieras ayudar, si la persona que está enferma no quiere ayudarse, es muy, muy difícil. Y otro es ver este lado, no nada más ver la parte de alimentación. ¿Qué está pasando? Acércate a tu familiar desde otro punto de vista y busquemos llegar a tener ayuda para evitar que esto vaya progresando, porque vamos a ver ahorita un poco más adelante signos y síntomas y hasta dónde puede llegar esto, que tristemente puede haber muchos desenlaces fatales, como vimos la vez pasada. Nosotros vamos a hacer un corte, estamos aquí en vivo en Diálogos en Confianza, hablando de bulimia, un problema bastante, bastante serio. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades médicas y psicológicas complejas que el paciente no elige y que los padres no las causan. Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios.
Las personas con bulimia mantienen oculto el padecimiento durante meses e incluso años debido a la vergüenza y al sentimiento de culpa. Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Seguimos hablando de bulimia, un trastorno grave, y comentamos que mientras más temprano se trate, como todos los lunes lo decimos, va a ser mejor el pronóstico para el paciente. Pero acabamos de escuchar que muchas veces esconden los síntomas los pacientes, que esto es algo pues muy común. Entonces los familiares pueden que no se den cuenta, pero tenemos una cápsula de signos y síntomas para ver si lo captan. Y voy a regresar con ustedes a preguntarles, ¿cómo le hacemos si el paciente no quiere? Aquí la tienen. Bueno, las señales del comportamiento, serían las conductas compensatorias inapropiadas que hace la persona con la idea de eliminar el atracón. Entonces, por ejemplo, en el vómito, la persona que se induce el vómito pues va a levantarse constantemente al baño o puede pasar mucho tiempo en el baño, incluso entre comidas. Otras conductas que suelen hacer los pacientes con bulimia es, por ejemplo, tomar laxantes con la idea de eliminar lo que comieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a farmacias o buscan en internet continuamente estos medicamentos. Podemos encontrar algunos medicamentos no indicados como laxantes en casa. Pueden empezar a realizar mucho ejercicio con la idea también de compensar lo que comieron. Entonces, incluso podemos ver que dejan de dormir, de estudiar, de hacer alguna actividad con tal de hacer el ejercicio. Incluso aunque estén enfermos, pueden seguir haciendo ejercicio. Empiezan a realizar ayunos, ¿no? Por ejemplo, esto empiezan a disminuir la cantidad de lo que comen, igual después de un atracón, ya no quieren comer o evitan o se saltan algún alimento. La persona puede sentirse muy cansada, ¿no? Empiezan a sufrir todos los órganos y sistemas, puede incluso tener dolores de cabeza. En cuanto a la parte gastrointestinal, empieza a tener muchas complicaciones, como por ejemplo por inducirse el vómito de forma repetitiva, puede empezar a haber una erosión dental, ¿no? Por la acidez que tiene el vómito, empieza a haber una erosión. También hay un lavado constante de dientes para que los demás no perciban que se está vomitando. Eso también erosiona los dientes, puede lastimarse a nivel esofágico. Puede haber una inflamación del esófago y cuando es una conducta muy crónica de mucho tiempo puede incluso generar cáncer, ¿no? Puede haber también problemas abdominales, como por estos periodos de dejar de comer o de comer menos, pueden también sentir mucha inflamación, distensión abdominal, incluso algunas personas tener estreñimiento, ¿no? También podemos ver que la persona empieza a aislarse, deja de utilizar algún tipo de ropa, ya no quiere salir a reuniones, porque está tan preocupada por su peso y por cómo se ve que empieza a evitar ciertas conductas sociales. También podemos ver que la persona empieza a irritarse, puede empezar a estar triste, puede disminuir más su autoestima, ¿no? E incluso empezar a generarle ideas de mucha culpa por lo que comió, ¿no? Y eso puede empezar a generar ideas de no querer estar, de morir incluso, o de lastimarse, ¿no? Pues muchísimas gracias siempre por esta colaboración en nuestro material, en nuestras cápsulas que ilustran muchísimo el tema. Yo quiero compartir con ustedes la opinión y las dudas de nuestro foro el día de hoy. María Esperanza García Pérez tiene una hermana con esquizofrenia paranoide. Actualmente está en tratamiento psiquiátrico. Antes de ser diagnosticada, dejó de tomar agua a tal punto de bajar mucho de peso a raíz de una decepción amorosa. Y bueno, pues decía que ella escupía mucho y vomitaba todo. Gracias al tratamiento psiquiátrico se ha ido modificando. A esto le salvaron realmente la vida y comparte que la familia es una fuente muy importante de apoyo. Creo que cuando una persona tiene esquizofrenia, los problemas alrededor de la comida pueden venir de otro origen y no necesariamente del mismo origen de los trastornos de la alimentación, pero qué bueno que buscó ayuda porque al final del día eso es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Claro. Y muy interesante que lo acote de esa forma, porque de pronto las personas ahora, por ejemplo, de Torreón, nos escribió, ahorita les digo el nombre, Geraldo Marns, para decirnos que él come mucho, si tendrá bulimia. La bulimia es cuando se come mucho y se tienen conductas compensatorias. Si no hay conductas compensatorias y él cree que está comiendo más de lo que debería de comer, a lo mejor puede haber ahí un problema de trastorno por atracón que se llama,
que es lo mismo pero sin las conductas compensatorias, o puede haber un problema metabólico o puede haber alguna otra cosa. Lo primero es hacer un diagnóstico. ¿Nos pueden repetir cuáles son las conductas compensatorias, nada más para que a la gente le quede claro? Vómito, ejercicio excesivo, ayuno, tomar medicamentos, laxantes, etcétera. Cualquier conducta que sirva como para compensar para que lo que yo comí poco o mucho no me engorde. Ok. Ofelia Acevedo les pregunta cómo afecta la industria alimentaria a estas enfermedades. Pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque si no, todos tendríamos una enfermedad de esta naturaleza, ¿no? Lo mismo que platicábamos hace un rato de la imagen corporal de la Barbie, por ejemplo. Todas las niñas que tuvieron Barbie estarían enfermas si fuera la Barbie la causa. Yo creo que si tienes la predisposición para desarrollar un trastorno de la alimentación, entonces sí ese factor puede ser un factor que desencadene o que impida que tengas el control adecuado. Bueno, que sin embargo también tenemos una gran parte de la industria alimentaria con productos light, con productos que no te van a ayudar que te van a ayudar a no subir de peso, come sin engordar, ¿no? Los alimentos que ya son puro polvo en la comida, polvo en la noche, polvo en la cena, que también eso es parte de... Cuando en una cultura hay la necesidad de verse de una manera, que la figura corporal ideal cada vez es más delgada y la población tiende cada vez a tener un mayor sobrepeso, esa diferencia que hay entre cómo me debería de ver y cómo me veo se vuelve una mina de oro. Claro. Los productos que se desarrollaron originalmente para diabéticos, la diabetes pues no era un mercado suficiente, entonces empezaron a utilizar para bajar de peso. ¿Cuántas horas al día hay en televisión de productos milagro para bajar de peso? Que no sirven, ¿eh? Además. Ofelia también nos dice en su experiencia de vida, aprendió a sombrerazos y chanclazos a aceptarse como un ser único y irrepetible. Traía muchas creencias falsas, estereotipos, ignorancias física, emocional y mental. Y ahí, pues investigando y aprendiendo, pero sobre todo aceptándose y amándose en una nueva etapa de su vida. Siempre ha tenido sobrepeso, tiene vitiligo y enfermedad tiroidea. Y ahora, pues después de una bola de años, dice, sigue esperando de sus trastornos y está siendo atendida con especialistas y tratamientos para las enfermedades. Les felicita muchísimo por este gran tema y está tomando nota. Muchísimas gracias, como siempre, Ofe, por tus comentarios. María Mendoza les hace una consulta. A su hija de repente no se le antoja comer nada. No sabemos cuántos años tiene su hija. Hay días que casi la obligan a comer, pero está en la adolescencia. Se siente gorda. Ella puede tener bulimia y ¿cómo le ayuda? Aquí el punto clave es se siente gorda. Hay que buscar ayuda. Y no hay que preguntarle de la comida. Hay que ver cómo se siente, si tiene problemas sociales, si tiene problemas de pareja, si tiene problemas familiares. Hay que tratar de ver qué hay detrás de. Rosas Michelle tiene una pregunta. Como padres, ¿cómo guían a los hijos para que desde pequeños tengan una autoestima estable y el autoconcepto y su autoimagen sean buenas? Yo creo que sería súper importante, primero, la verdad yo creo que la clave es yo como papá aceptar a mi hijo, ¿no? Como que si yo empiezo a hacer comentarios, ¿no? A los niños chiquitos, por ahí, esto, te deberías de ver de tal manera, o inclusive de repente estos comentarios súper bien intencionados de decir, qué bonito estás, eres guapísima, ¿no? Eres súper fuerte, eres no sé qué. O sea, sí, ok, soy eso, pero ¿qué más soy? ¿No? Soy alguien alegre, soy alguien sensible, soy alguien responsable, ¿no? O sea, ¿qué más soy? Creo que la parte más importante, justo, Citlali, que están en todos estos comentarios es la parte del autoconcepto. O sea, el autoconcepto es como la base que me genera una autoestima y una autoeficacia. Si yo creo en mí y veo resultados de quién soy en esta parte de autoconcepto, puedo tener autoestima y autoeficacia. Entonces, lo que ayuda a esto es que fortalezco mi autoestima. Y si como papás puedo ver qué más hay allá de cómo te ves físicamente, entonces puedo realmente encontrar todo lo que hace que valgas como persona, porque los trastornos de la conducta alimentaria tienen mucho que ver con que todo lo que me está pasando emocionalmente o todo lo que no estoy logrando
en mi valor y encontrarme como persona, por eso pasa mucho en la adolescencia, en esta identidad, lo empiezo a poner en el cuerpo. Porque si mi cuerpo está perfecto, entonces todas las otras áreas parece que van a funcionar. Y en esta parte de las redes sociales es como la influencer que está perfecta, tiene una vida perfecta por cómo se ve. Y la realidad es que esa es la mentira más grande que tenemos, ¿no? También muchas dudas acerca de la crianza. Los padres y madres se sienten responsables de que, pues gracias a su mala educación, sus hijos tienen bulimia. Mira, hay una doctora que se llama Brené Brown en internet que dice una cosa que a mí me parece increíble para esto de la autoestima, y es, si nosotros criáramos a nuestros hijos con el sentido o con el conocimiento de que son dignos de ser queribles y de pertenecer, no tendríamos ningún problema con los adolescentes y los adultos. El problema es que muchas veces los chavos traen esta idea de que no soy suficiente. Y el problema es que esto puede venir de dos lugares. ¿Por qué? Bueno, de un lugar, porque es aprendido, ¿ok? Es que yo no soy suficiente o es que mi mamá no tiene llenadera. Y esa es la cuestión que uno se tiene que preguntar, ¿no? Piensa en un niño recién nacido, que no tiene ningún problema, su cerebro está perfectamente desarrollado, no tiene ningún nada. Y cada vez que este niño se equivoca, la mamá le dice, eres un inútil. ¿Eso vuelve inútil al niño? Pues no. Él empieza a decir que es un inútil. ¿Eso lo vuelve un inútil? No. Él convence a sus amigos que es un inútil y todo el mundo se refiere a él como el inútil. ¿Eso lo vuelve un inútil? De ninguna manera. El problema es que él así se vive. Él se lo cree. Y lo que yo creo de mí, sumado a lo que yo pienso que los demás creen de mí, ese es mi autoconcepto de alguna manera, ¿no? Esa es mi identidad. La suma de lo que yo creo de mí más lo que yo pienso que los demás creen de mí. Y todo lo que yo haga en la vida va a estar guiado por eso. Entonces, lo que yo creo de mí es que no soy suficiente porque mi mamá no tiene llenadera, pues imagínate en qué postura me pone eso. Porque además voy a tratar de satisfacer a mi mamá. ¿Para qué? Para que me acepte. Porque decíamos hace rato, todos necesitamos cariño, aceptación, amor, cercanía y sentir que pertenecemos y que somos queribles. Pero muchas veces yo aquí diría que si nos vamos a la cuestión de los papás, hay que ver bien si este trastorno alimenticio es por parte de los padres o también por parte de la cultura. Porque, por ejemplo, en la cultura, el bullying en las escuelas, ¿no? El no te juntes con la gorda o te vas a contagiar vas a estar gorda si le hablas, etcétera. Y también el reforzamiento o cómo las personas aplauden cuando una persona comienza a bajar de peso, que puede ser simplemente pues, por los cambios físicos, ¿no? Entonces me di el estirón, me veo más delgada o delgado y las personas me empiezan a decir, ¡ay, qué bien te ves! Que eso es muy común. Sí, o a lo mejor empiezo a tener más atención por parte de parejas, ¿no? En el ámbito del enamoramiento. Pero ahí volvemos a lo mismo. No es lo que te haga el ambiente, sino lo que tú te sientas. Correcto. Entonces, los padres tienen que identificar muy bien, o sea, ¿de verdad es por mi culpa o qué tanto está influyendo el ambiente dentro de mis hijos? Y lo que decían muy claramente, no puedo modificar el ambiente, no puedo modificar las cosas, pero sí puedo modificar mi percepción o la valoración que le doy a lo que no puedo controlar. Tocaste una palabra que me interesa muchísimo que aclaren. Cuando vemos este tipo de trastornos que aparte pueden avanzar, se puede morir un paciente, ¿y qué le podemos decir a los padres o a los familiares que tienen culpa, que sienten una culpa terrible por lo que pasó? Yo creo que a los familiares los podemos ver como parte del problema o los podemos ver como parte de la solución. Y yo prefiero verlos como parte de la solución, ¿no? Siempre he dicho, lo que ya pasó, qué mala onda, qué difícil, ojalá no hubiera sucedido, pero ya no hay para atrás. Entonces, ¿qué puedo hacer de aquí para adelante? Porque lo único que yo puedo cambiar es lo que sucede de aquí para adelante. Entonces, si yo sigo con estas actitudes de es que si no bajas de peso nunca vas a encontrar novio y etcétera, 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 pues lo primero es generar una conciencia. ¿Qué tanto yo puedo ayudar a que mi hijo o mi hija se sientan mejor consigo mismos, ¿no? Pero si eso no sucede, como decía hace rato, no se trata de cambiar a los papás, se trata de darle herramientas a la persona para que entienda
que no es que él no sea suficiente, sino que la familia o el entorno no tienen llenadera. Exacto. Miren, quiero traer el comentario de Monique, que tiene 51 años. Ella lleva tomando más de 10, supongo, años, una cápsula naturista diurética y la nombra Capslim. Le ayuda a bajar de peso por varios años y lo acompañó con agua y ejercicio, pero dejó de hacer ejercicio por varias situaciones y la pastilla ya no le está haciendo el efecto que antes le hacía. Por lo tanto, subió 6 kilos y ha perdido muchísima masa corporal. El novio le dice que tiene mucho sobrepeso y por supuesto que se la pasa comiendo mucho sin llenarse. Dice que esto es claramente ansiedad y ahí podemos, pues no sé si alguien le pueda decir algo a Mónica. Mira, nosotros hablamos de una cosa que se llama la utilidad del síntoma. Siempre, en todas las enfermedades que tratamos los que nos dedicamos a la salud mental, siempre hay una cosa que se llama la utilidad del síntoma. ¿Para qué me está sirviendo este síntoma? Y frente a un síntoma se dice que hay dos posturas. Una postura antisíntoma, que es la que dice yo ya no quiero esto, ya no quiero seguir vomitando, ya no quiero seguir preocupándome por la comida, que es muy consciente. Pero también hay una postura que se llama la postura prosíntoma, que es la que necesita que el síntoma exista. Y esto está basado casi siempre en una cosa que se llama una verdad emocional. Si yo no bajo de peso, nadie me va a querer, por ejemplo. Si esa es mi verdad emocional, entonces yo necesito que el síntoma exista. Claro, para reafirmar. Para reafirmar eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene 10 años tomando un medicamento para bajar de peso? La primera pregunta es, ¿por qué 10 años? Quiere decir que ese medicamento tiene 10 años sin funcionar. Exacto. ¿No? Número 2, ¿por qué quiero bajar de peso? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que estoy buscando como beneficio de bajar de peso? ¿Qué va a bajar en mi mente? ¿Qué va a cambiar el día que yo baje de peso? ¿Me van a querer? ¿Me van a aceptar? ¿Me voy a sentir bien conmigo misma? Porque ahí es donde hay que trabajar. Bien, vamos a ver esta cápsula del abordaje. Aquí la tienen. Para identificar principalmente y llegar a un diagnóstico de bulimia nervosa, a veces llegamos a tener el primer contacto ya sea con nuestro médico general o incluso con el pediatra, por lo cual ellos realizan una exploración física, empiezan a preguntar acerca de los patrones de alimentación e incluso llegan a solicitar cierto tipo de laboratorios, principalmente biometría hemática, química sanguínea, porque recordemos que los pacientes con bulimia nervosa llegan a estar vomitando de manera constante y esto puede generar alteraciones en los electrolitos, por lo cual hay que hacer una evaluación completa. Una vez que el médico llega a insinuar que sí tiene un trastorno como la bulimia nervosa, pues bueno, este puede canalizarlo específicamente al psiquiatra, por lo cual cuando llega con el psiquiatra a veces lo mandan también con psicología, donde nos ayudan principalmente a hacer ciertas intervenciones para mejorar la conducta alimentaria, y una vez que ya en conjunto psicología y psiquiatría, pues bueno, ya como profesionales de la salud mental empezamos a abordar la sintomatología de los pacientes. Es muy importante identificar el peso, la talla. Nos vamos principalmente por el índice de masa corporal para saber en qué percentila, incluso si son niños, está. Hay que ver más o menos el peso promedio de los niños, debe de estar en alrededor del 50%, y cuando está por debajo de la percentila 5 ya es muy bajo peso. Entonces podemos llegar a identificar principalmente si son mayores de 18 años, nos vamos con el índice de masa corporal, el peso y la talla, y si son menores por las percentilas que tenemos acorde a México. A veces podemos utilizar ya sea exámenes de orina, incluso exámenes de heces, principalmente porque estos pacientes pueden llegar a consumir cierto tipo, ya sea diuréticos, algún tipo de medicamento con el objetivo de bajar de peso, incluso fibras, ya sea solubles o insolubles, y eso hace que pues también dentro de los laboratorios nosotros podemos llegar a identificarlas. Supongamos si hacemos un examen de orina, probablemente va a salir muy concentrada o el pH va a salir alterado, y eso nos puede dar pautas también a identificar alteraciones. Y justo en las revisión física nosotros tenemos que hacer específicamente en los trastornos de bulimia nervosa, identificar la boca, porque también como están vomitando de manera constante, la boca llega a tener aftas, los dientes pierden el esmalte, como introducen principalmente el dedo, cierto tipo de callos en la mano, pero sí hay que hacer una revisión completa
alta y principalmente estos datos de bulimia nervosa, boca y mano. Por eso es muy importante que si nosotros empezamos a ver, ya sea en nuestros familiares, en algunas personas, cambios en la conducta alimentaria o empiezan a disminuir o empiezan a consumir una gran cantidad de alimentos, identificar que probablemente está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, en este caso sería bulimia nervosa, y llevarlo a un especialista de la salud mental. Un especialista de salud mental es quien debe de tomar las riendas del caso, pero estamos viendo que se tienen que apoyar en otras especialidades también, porque puede haber complicaciones médicas. ¿Qué hay de esto? Creo que es importante hacer una evaluación y con base en el diagnóstico físico, pues dar el tratamiento adecuado, ¿no? Los desequilibrios hidroelectrolíticos, en fin, todo esto es súper importante. Y sí, se requiere un equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que ya tienen un daño físico secundario? Estamos hablando de enfermedades acidopépticas, esófagos quemadísimos, halitosis inclusive. Halitosis quiere decir mal aliento, problemas dentales, alteración en enzimas hepáticas, todo, melanosis coli y demás. ¿Cómo se debe abordar esto? Porque, por ejemplo, si me llega a mí como gastro, yo le puedo dar tratamiento, pero si estoy tapando el sol con un dedo, va a seguir el paciente con lo mismo. Y estos pacientes se mueren. Es que yo creo que la medicina últimamente, o casi siempre, ha estado enfocada en quitar el síntoma y no necesariamente en resolver la causa. Hablo específicamente de la parte de la salud mental, ¿eh? Ok. En donde estamos muy enfocados en quitar el síntoma. Y no se trata de quitar el síntoma, se trata de resolver la causa. No dar un ansiolítico para quitar la ansiedad, sino buscar la manera de quitar la ansiedad desde la raíz. Exactamente. Creo que una parte muy importante es hacerle ver a la persona o al paciente las consecuencias a corto y mediano plazo. Por ejemplo, si tú sigues a lo mejor sintiéndote así, pensando así o actuando así, ¿cómo te vas a sentir en la escuela? ¿Qué quieres estudiar? ¿Quieres tener hijos? ¿Te quieres casar? Oye, ¿y cómo le vas a hacer para cargar a tu bebé? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Y tú crees que lo podrías conseguir de esta manera? O sea, quieres ser modelo, pero a lo mejor un signo importante son tus dientes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le podrías hacer? Y de esa manera ir cambiando esta cascada de consecuencias. Yo creo que esto es muy, muy importante porque como estamos viendo, la raíz casi nunca le estamos poniendo la atención y es el chiste de este programa, es que sepamos por dónde va la situación. Vamos a hablar de cuál es el manejo, los doctores nos van a platicar cómo manejan a sus pacientes. Estamos viendo que el abordaje tiene que ser multidisciplinario, sobre todo para evitar que vayan a tener un desenlace fatal a corta, mediano o largo plazo, que es muy triste. Y voy a regresar a preguntarles, una vez que pasa un desenlace terrible, ahorita que regresemos del corte, que se muere un paciente que sufre de esta patología, ¿cómo ayudamos a los familiares a que suelten esa culpa? Porque esa es otra situación que es muy común, que dicen, ¿qué dejé de hacer? ¿Qué no hice? ¿Por qué no le encerré? ¿Por qué no le interné? ¿Por qué no me puse más estricto? Creo que esto es muy, muy importante y vamos a regresar a hablar de esto. No se vayan, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Ya volvemos con ustedes. La terapia cognitivo-conductual ayuda a las personas con bulimia a normalizar e identificar sus patrones de alimentación, creencias, conductas negativas y poco saludables para reemplazarlas por otras positivas. Información de la Clínica Mayo. La bulimia es llevar al cuerpo cosas que no tienen que ver con el cuerpo, cosas que tienen que ver conmigo. Ser implica me tengo que ser responsable, significa tengo que manejar yo mi vida, pero como no me siento capaz, necesito una justificación. Lo que hay que entender es lo que hay detrás, porque insisto, al final del día esta es la manifestación última de una serie de cosas que no están funcionando bien y eso es lo que hay que trabajar. Es anorexia o bulimia, las personas van a tener algo en común, que es una sobrevaloración o una importancia del peso y de su figura. O gordita, bonita, ¿no? Y el otro factor importante es el factor cultural. El factor de riesgo más importante para un trastorno de la alimentación son las dietas estrictas. Cualquier persona que empieza a tener planes de alimentación estrictos aumenta 15 veces la probabilidad de desarrollar un trastorno de la alimentación. Entender que hay una
hay una dieta restrictiva que entonces genera más hambre, lo que hace que genere un atracón. El atracón genera estas conductas compensatorias y hacer estas conductas compensatorias por la culpa y entonces seguir en este ciclo sin poderlo romper. Entonces, si no soy buena con mis padres, si no soy buena en la escuela, puedo ser buena manteniendo un control sobre mi cuerpo. Como no creo ser suficiente, necesito evidencia que venga de afuera de que sí soy suficiente. Entonces, sí es bien importante ir con un especialista si estás viendo como estos foquitos rojos y que no sea, por ejemplo, un nutriólogo que te haga bajar de peso. Tú a lo mejor no quieres modificar tu peso. Oye, pero ¿no te sientes incómodo todo el día pensando en esto? Vómito, ejercicio excesivo, ayuno, tomar medicamentos, laxantes. Sí, ok, soy eso, pero ¿qué más soy? ¿No? Soy alguien alegre, soy alguien sensible, soy alguien responsable. La parte más importante, justo, Citlali, que están en todos estos comentarios, es la parte del autoconcepto. O sea, el autoconcepto es como la base que me genera una autoestima y una autoeficacia. Dentro de psiquiatría nosotros tenemos que valorar la cuestión emocional del paciente y darle un tratamiento adecuado, no solamente en la cuestión emocional, sino que generar este abordaje multidisciplinario que sería, en mi caso sería psiquiatría, psicoterapeuta. Nunca podemos dejar a un lado a la psicoterapia porque es parte primordial y pilar del tratamiento de un trastorno de la conducta alimentaria, nutrición, que esa es otra parte, y en algunos casos requerimos ya sea de pediatría o de medicina interna cuando existen algunas complicaciones de la misma sintomatología de la bulimia nervosa. Entonces es un tratamiento multidisciplinario donde cada uno desde su trinchera puede abordar ciertas sintomatologías específicas, pero entre todos vamos a sacar adelante al paciente. Se ha observado que neurobiológicamente hay ciertas alteraciones, por eso es muy importante que no solamente la familia esté interviniendo, sino que el paciente pueda llegar a tener una buena relación con el terapeuta, con la familia, incluso con sus amistades, porque a veces la misma familia, por intentar mejorar al paciente, empieza a sobreproteger y eso hace que no genere cierta independencia, pero muy importante también el apoyo de la familia. El tratamiento farmacológico es primordial también. Debemos de llegar a tomar un medicamento a dosis elevada con el objetivo de mitigar e incluso mejorar la sintomatología del paciente. No solamente nos quedamos con el tratamiento farmacológico, sino que también nos debemos de quedar con la psicoterapia. Y recordar que una vez iniciado el tratamiento farmacológico, psicoterapéutico y multidisciplinario, si podemos darle atención completa, estos pacientes llegan a tener una remisión completa de los síntomas, que sería curarse. Muchísimas gracias, doctor. Y vaya que mañana estamos teniendo este lunes aquí en Diálogos en Confianza, hablando de un tema fundamental, por si ustedes están agregando a la conversación. Es nuestro último bloque y el tema de esta mañana está siendo bulimia, un grave problema de salud pública que afecta la autoconfianza y tiene que ver mucho con la situación emocional de las personas. Este trastorno es principalmente más frecuente en mujeres y miren, muchísimas gracias por sus llamadas, dudas, comentarios esta mañana. Las voy a traer en un comentario anónimo que llegó a través de nuestras redes sociales de una mujer que tiene problemas con la comida, tiene trastorno por atracón y en ocasiones se provoca el vómito para no sentir tanta culpa por la comida. No sabe con quién acudir y a quién pedirle ayuda, por favor, doctores. Yo creo que aquí con cualquiera de nuestros especialistas que están el día de hoy, aquí van a aparecer sus teléfonos y toda su información en redes. Qué bueno que te das cuenta, porque como dice el doctor, si alguien no quiere darse cuenta, no busca ayuda, no se va a poder lograr, pero te felicito, qué bueno que te acercas a nosotros y ojalá y te vaya muy, muy bien. Yo creo que el primer paso es reconocerlo. Ahora, doctores, ya nos quedó muy claro que tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. ¿Cuándo se tiene que internar un paciente? ¿O siempre se tiene que internar un paciente? De hecho, este concepto del internamiento es un concepto que dejó de utilizarse hace 30 años, ¿ok? Si tú pones a un paciente en un ambiente controlado, el paciente va a mejorar inevitablemente. El problema es que no es la realidad. Está vigilado, el paciente sabe que si se porta bien lo van a dar de alta pronto y cuando sale, como no ha cambiado nada allá afuera, pues va a volver exactamente a lo mismo.
La tendencia es a tratar de hospitalizar a los pacientes lo menos posible, a menos que haya una complicación médica y entonces se interna en un hospital general, no en un hospital de un tratamiento para trastornos de la alimentación, sino para quitar las complicaciones médicas, ¿no? Fuera de eso, yo creo que las hospitalizaciones no son la forma de tratar a un paciente. Perfecto. ¿Cuál es el papel de la familia? Y la pregunta que dejé colgada antes de irnos a corte. Cuando un paciente fallece por esto, ¿cómo quitar la culpa a la familia? Yo quiero añadir justo a lo que dijo ahorita el doctor Alfredo. Existen clínicas de día, ¿no? Clínicas de día es, haces tu vida todo, o sea, normalmente vas a la escuela y haces cosas y luego regresas. Hay lugares donde hay un comedor, ¿no? Los comedores son súper importantes porque hay una exposición a los alimentos que generan miedo y entonces en esta parte es un ambiente controlado, pero regresa a su ambiente. Entonces existen como estas clínicas de día, existen internamientos y existen pues solo ir a consulta con este tratamiento multidisciplinario. La familia no es responsable, ¿no? Creo que esta parte y esta etiqueta es dolorosísima, justo ahorita que nos estabas platicando. La familia es un factor y justamente como es multifactorial, entonces significa que la familia no es responsable. La familia puede ser un súper aliado, pero es bien importante saber que no es solo culpa de la familia y que la familia puede llegar hasta cierto punto y que pues sí, estos temas de culpa, al final cuando el paciente ya no está, tomando un poco que el paciente llega hasta donde lo permite, ¿no? Y que sí es bien importante saber, y esto en la parte familiar, es que tú puedes tener, o sea, tú como papá puedes tener 2 hijos. Y si tú le preguntas a uno de los hijos cómo fue la cena de Navidad del año pasado, uno tiene una memoria y otro tiene otra. O sea, también depende del temperamento, de la propia evaluación que tiene esta persona de su familia, de ellos. Entonces, tú puedes ser excelente papá, pero siempre va a haber la parte de la percepción de diferentes temperamentos y de diferentes situaciones. Entonces, 2 hermanos pueden haber tenido las mismas oportunidades, exactamente los mismos, y haber decidido tomar caminos diferentes, y ahí sí la familia no es responsable. Sí es responsable de poder apoyar y de poder involucrarse, ¿no? Porque a veces, muchas veces es, te vengo a dejar al paciente, adiós, ¿no? Y es bien importante saber que justo como es multifactorial, la familia también se tiene que involucrar para poder tener pues un mejor pronóstico, pero la familia no es responsable ni culpable. ¿Y cómo trabajar sobre todo esta culpa, ¿no? Cuando ya sucede? Creo que es muy importante darle funcionalidad a las conductas, es decir, ¿por qué hice lo que hice, ¿no? ¿Por qué a lo mejor te controlaba la comida y por qué te decía que ya no comieras más? Porque, bueno, pues a lo mejor estaba preocupada por ti en ese momento, o a lo mejor me informé que malamente, como hablamos de las redes sociales, malamente me informé que podría llegar a desarrollar esto, o a lo mejor pensé que tú te querías ver más bonita o te querías ver pues más musculoso. Entonces, una vez viendo la funcionalidad de las conductas, a lo mejor decir, híjole, a lo mejor no fue lo correcto, pero fue lo que en ese momento pude hacer. No lo sabía. Normalmente una persona, y sobre todo un padre por su hijo, siempre va a tratar de hacer lo mejor posible. A lo mejor más adelante volteas para atrás y dices, pues no, pero ya no tiene caso. En ese momento se hace lo mejor posible. ¿Las terapias grupales funcionan? Por supuesto que funcionan, porque te permiten darte cuenta de muchas cosas. Número 1, que no eres la única persona que está pasando por esto. Número 2, ayudan mucho también para ver cómo otras personas están lidiando con el problema, porque a veces es más fácil que te identifiques con alguien igual a ti que con un médico, claro, o que con un adulto o que con una persona con quien no te sientes tan identificado, ¿no? Entonces se puede aprender muchísimo en una terapia de grupo. Jorge, entonces eso es importante, porque aparte te das cuenta que no eres el único, que hay más personas que están como tú. ¿Se puede curar esta patología? Claro que se puede curar. Okay, no siempre se cura, esto es importante, ¿eh? Hay pacientes que lo resuelven al 100%
Pero siempre está el peligro de recaer. Hay pacientes que, no, en muchos pacientes, cuando digo 100% es porque ya no va a haber recaídas. Okay. Hay pacientes que mejoran los síntomas al 100%, pero pueden tener recaídas. Hay pacientes que ya sabemos que eso no va a ser un problema, pero que siempre quedan con algún vicio en su alimentación. Y hay pacientes que simple y sencillamente no mejoran y no mejoran y no mejoran aún a pesar de los tratamientos. Entonces es un abanico de opciones. Hay factores. Uno, entre más pronto se identifique, más probabilidades, como ya lo hemos repetido numerosas veces. Y número dos, que el paciente de verdad tenga la convicción y entienda qué es lo que hay detrás, porque si no se resuelve lo que hay detrás, esto nunca se va a resolver. Ahora, regresándonos a que hace rato hablamos de qué pasa con los hombres que pueden caer en este mismo tipo de problemas, pero se va mucho hacia la vigorexia. Evidentemente también aquí pues hay un problema de autoestima para abajo. Pero la sociedad lo premia, como comentó el doctor. ¿Deben de ir a terapia estas personas también o están en algún riesgo de algo, digo, caer en abuso de esteroides y demás, que ya hemos hablado también aquí en Diálogos? ¿Qué podemos hacer? O cualquier paciente que sea masculino y esté con esa obsesión del gimnasio, vigorexia, ¿qué hay de esto? Yo creo que sí, o sea, sí deben de ir a terapia porque finalmente es una alteración de su propia imagen y lo más importante es poder aceptarse. No hablamos de una no hablamos de una satisfacción con nuestro cuerpo, sino de una aceptación. Aceptar la imagen corporal y poder ver, a ver, ¿para qué me sirve mi cuerpo? En 3 preguntas importantes yo diría, ¿qué función tiene mi cuerpo? Por ejemplo, ser feliz. ¿Para qué me sirve? Para diferentes actividades, para hacer ejercicio y qué mensaje me está indicando mi cuerpo, calor, frío. Entonces yo creo que la aceptación, pero no la satisfacción, es un punto bien importante. También lo podemos ver mediante el body checking, por ejemplo, el mirarse al espejo. Si una persona se mira constantemente al espejo, se pone una lupa y algunos errores los hace más grandes. Entonces hay que bajar la disminución del body checking, si nos pesamos, si nos pellizcamos, si nos pisamos, si nos medimos, pero también del otro lado, también hay que exponernos a algo que no será tan malo como pensamos. Por ejemplo, muchas personas no se pesan porque piensan, no, es que yo merezco un lugar en kilos mortales, ¿no? Y entonces cuando se pesan y cuando ven que realmente no es así, pues cambia la cosa. Entonces hay que exponernos y a bajar ese nivel de ansiedad también que tenemos ante esas conductas. Ok, perfecto. ¿Algo más que agregar? A mí sí me gustaría decir esta parte de que hay una diferencia entre aceptación y satisfacción, ¿no? Es esta parte y este ideal de todo el tiempo, todo de mí absolutamente me va a gustar. Y la realidad es que no. Todos tenemos cosas de nosotros que no nos gustan, pero no necesariamente significa que no lo trates bien o que no encuentres una funcionalidad más allá que estética, ¿no? O sea, puede ser que no me gusta el color de mis ojos, pero pues estos ojos me tocaron y gracias a estos ojos puedo ver el mundo, ¿no? Como es. Y en esta parte, por ejemplo, de las piernas, ¿no? Hay muchas veces que esta parte de no me gusta mis piernas, entonces, ok, mis piernas me ayudan a poder caminar, o sea, como toda esta parte que existe más allá de que no somos un anuncio y que nos tenemos que ver perfectos todo el tiempo, es darle una funcionalidad a nuestro cuerpo y recordar que de veras, o sea, la parte de la satisfacción corporal no es real, no hay absolutamente nadie que absolutamente le guste todo el tiempo de su cuerpo y este es un body neutrality, que es esta parte de neutralidad del cuerpo y no positivo, que es todo el tiempo, todo de mí me tiene que gustar porque entonces tengo un problema. Y perdón que insista, pero detrás de esto también hay esta parte de, dejemos tantito de lado el cuerpo, cómo se siente la persona. Claro. La persona está contenta, está yendo al gimnasio para verse bien, para gustarle a las niñas o ¿para qué? ¿Qué es lo que hay detrás de? O para llenar un hueco, claro. Entonces, vamos a buscar siempre lo detrás. Finalmente, es llevar al cuerpo cosas que no tienen que ver con el cuerpo y mientras no escarbemos ahí va a ser muy difícil. Pues, estimados míos, el público va a hablar. Rosy Green, si los trastornos alimenticios se fundamentan en las emociones, lo mejor es pedir ayuda, ya que no solamente se trata de echarle porras positivas al familiar con el problema, sino atacar este problema que pues sin el apoyo difícilmente va a mejorar. Alfredo Chávez García dice que debemos partir de nuestro amor propio para tener confianza y seguridad, pero también una mirada analítica
y reflexiva en el contexto. De tal manera que ser conscientes en primera instancia en salud es importante para poder disfrutar cada momento de esta maravillosa vida. Gracias por tu reflexión, aplausos. gracias, muy bonita y además más bonita que viene desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Entonces, qué maravilla. Miren, también Jesús Vargas les agradece, por supuesto a nosotros, Pepe, pero también a los invitados por corregir y ayudarle a aclarar muchas decisiones y él ve esto muy positivo para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Quiero complementar el comentario de Rosy Green, que nos comparte, hoy los jóvenes tienen como estereotipo lo que ven en las redes sociales. Estar feliz, tener muchos amigos, viajes, casas bonitas. Y si no se tienen bases sólidas en el entorno familiar que les fomenten su valoración y seguridad en sí mismos, si no se fomenta desde la infancia estos valores y la seguridad, seguramente habrá problemas emocionales y muchos de ellos podrían ser los llamados trastornos alimentarios. Muchísimas gracias por este comentario. Glory Marzán les saluda y les dice pues muchísimas gracias por ello. Y Corín nos saluda también y tenemos algunos otros comentarios que voy a leer en el marco del anonimato, como por ejemplo, existen grupos de apoyo a nivel nacional para los trastornos de la alimentación, como Dragones Anónimos y Comedores Compulsivos, y llevan el mismo programa de AA. El dragonismo es un síntoma de incapacidad de lidiar con las emociones y los pensamientos que las generan. Funciona muy bien para muchas personas. Yo soy un testimonio de ello, nos dice el comentario anónimo y felicita al programa. También tenemos una llamada de Juan Francisco Meso Solís de Tlanepantla, Estado de México, que les pregunta si para tratar la bulimia será necesario y forzosa el tratamiento con psicoterapia. Es absolutamente imperativo el tratamiento con psicoterapia. Muy bien, pues también tenemos en el marco, voy a resumir el comentario de muchas mujeres a través de nuestras redes sociales, que ven la bulimia como una consecuencia de las violencias que sufren las mujeres ante las grandes exigencias que hay en una sociedad moderna como la que vivimos. Sobre todo cuando no hay unas bases sólidas de confianza en uno mismo, porque todas las mujeres están expuestas y no todas las mujeres se enferman. Claro, ¿no? Volvemos a lo mismo de hace rato. Y lo que comentan de las redes sociales creo que es muy interesante, pero no podemos poner toda la responsabilidad, en las redes sociales. No. Porque sí, la gente postea que se ven muy bien, que están contentos, pero pues todo el mundo que va a postear cualquier cosa no va a escoger la foto donde salgas peor de todas y no vas a subir una foto cuando estés sintiéndote mal. Entonces hay que saber leer las cosas, porque pues sí, todo el mundo pasamos rato viendo las redes sociales. Pero pues que no clavarse como los jóvenes lo están haciendo, que hay gente que pasa 4 o 5 horas al día en el teléfono. No, pero además ya la vida es lo que está ahí, como si todos mostráramos cuando estamos llorando, cuando estamos deprimidos, ¿no? O sea, ahí consumes cosas fáciles, sencillas, que además no te llevan mucho tiempo, y mucha que lamentablemente sinapsis, ¿no? das por ciertas nada más porque están publicadas, ¿no? Y entonces tú te sientes pues el que está solo, el que no tiene la familia modelo, el que no tiene la casa, el que no viaja, y cuando pues a ver, pues cada quien trae su propio proceso. Pero como dice el doctor, ¿qué hay atrás de eso? Nosotros tuvimos una comida familiar, pues perdón hermanos y todos los demás, pero pusimos una foto de todos felices y contentos. Bastantes veces nos hemos tirado los dientes todos, y ahí no subimos la foto a la hora que nos estamos dando un agarrón. Y no solo eso, ¿qué pasa con una persona que solamente publica cosas positivas y viajes y todo? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué nada más te muestro este cachito de mi vida, no? Sí, eso podría, acerca de lo que comenté hace un momento. O sea, la persona también tiene mucha responsabilidad. El body checking también es checar, ¿no? Me comparo o me comparo con personas en las redes sociales, me comparo con fotos. Entonces, la responsabilidad de la persona también es disminuir o eliminar estas conductas de comparación. Regularmente cuando nosotros hacemos esto, eso se traduce en un alivio constante y no estoy preocupada todo el tiempo porque ya lo vi. Entonces, un propósito también es hacer responsable a la persona, no solo a las redes sociales. O que sí, no desplazar la culpa de lo que está ocurriendo. Mi abuelita decía, todas las comparaciones son malas. Y creo que es bien cierto. Y mi abuelito decía que la única comparación que vale es la que haces contigo mismo y con tu proceso de evolución. Entonces los abuelitos son sabios conocedores. Y también esta parte como de
de saber que si yo estoy en una situación donde me siento vulnerable, que ahorita justo traigo la autoestima más bajito, que estoy teniendo problemas en mi casa, en la escuela, ¿no? Como adolescente, y veo las redes sociales, y las redes sociales me están generando más ansiedad, me están generando body checking, comparación, esta insatisfacción corporal, y cada vez me siento peor. Una, sí tener la conciencia de verdad de que no todo lo que se publica, como decía justo el doctor Alfredo, es real, ¿no? O sea, no necesariamente es real, pero justo volvemos a la parte de saber que justamente tu cuerpo es una parte, y entonces las emociones las pones en el cuerpo cuando no sabes qué hacer con esto que sientes. Perfecto, sí dicen que vivimos en una generación en donde se ven fotos contentas y gente triste. Entonces hay que tomar todo con contexto, pero llegamos al final del programa. Les quiero dar las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y dar toda esta información importantísima, porque volvemos a lo de todos los lunes, detectemos la situación y tratemos de ayudarnos. Citlali, mil gracias. Pepe, pues gracias, y si me permites, a toda la gente que llamó y que estuvo en las redes sociales y que hace posible esta conversación tan amena en Diálogos en Confianza, pues un besazo y muchísimas gracias por eso. Gracias a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros toda la semana. El programa es para todo el mundo. Recuerden que tenemos la aplicación del 11+, bájala por si no te dio tiempo de acabar de ver el programa o se lo quieres mandar a alguien, ahí lo tienes. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos de Confianza. Salud.